Comentario a las lecturas de la misa. En la esperanza que anuncia el Adviento se fundamenta el gozo del creyente durante el tiempo de la paciente espera del Señor Jesús, en cuya persona, mensaje y obras milagrosas, que son testimonio y signo de los tiempos mesiánicos, está ya presente la buena nueva o evangelio de liberación para los pobres, destinatarios preferidos del reino de Dios. El Bautista se encuentra preso, según Flavio Josefo, historiador judío, en la fortaleza de Maqueronte, en la ribera oriental del Mar Muerto, donde morirá decapitado sobre el año 29 a.C. por orden del tetrarca Herodes Antipas, a quien Juan reprochaba su adulterio por estar casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Ambos eran hijos de Herodes el Grande. El Bautista, que había oído desde la cárcel las obras de Cristo, quiere esclarecer una duda, no por él, sino para aclararla a los discípulos que le seguían, sobre quién era el Mesías, porque bien sabía Juan quién era Cristo. Y lo hace con una pregunta concreta: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Pudo parecerle a los discípulos de Juan que la conducta de Jesús no respondía a la imagen del Mesías que tenían los judíos. El austero profeta del desierto hacía hincapié en la conversión radical, basándose en la inminencia del juicio de Dios y su reino, ya presentes en la persona del Mesías. Las severas imágenes del hacha en los árboles, el bieldo y el fuego no parecía casar con la mansa actuación de Jesús, cuya conducta y compasión con los pobres, débiles y marginados relata Mateo. ¿Se sentían defraudados los discípulos de Juan por Jesús? O al menos en dudas suspensivas sobre la identidad mesiánica. Es lo más probable, según la frase que Cristo añade al final de su respuesta: dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Precisamente Juan manda a sus discípulos a preguntar a Jesús para un mejor adoctrinamiento de sus propios discípulos antes de que él muera decapitado. La respuesta de Jesús es una autodefinición indirecta por dinámica, por las obras que realiza. Estas se condensan en una cita del Antiguo Testamento que es un conglomerado de textos del profeta Isaías. Las sanaciones que anuncian tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy son signos mesiánicos de la presencia de Dios y de su reino liberador en la persona de Cristo, en quien se realiza la profecía del Antiguo Testamento, punto de mira presente siempre en el Evangelio de Mateo. Pero Jesús se da cuenta de la piedra de tropiezo que para una fe débil supone el escándalo de la encarnación mesiánica en estilo humilde y pobre, sin el poder y gloria que esperaban los judíos. Por eso añade esa bienaventuranza de la fe: dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Pues sólo por la fe se puede captar la paradoja de Jesús, es decir, la fuerza de Dios en la debilidad de la palabra y de los signos que anuncian el reino. Se verifica así la constante bíblica: preferencia de Dios por lo débil, pobre y marginado, y lo que luego San Pablo calificará como el escándalo de la cruz. Al marchar los discípulos de Juan, Cristo da un magnífico testimonio de él. Partiendo del impacto que la figura del profeta había ejercido sobre el pueblo, asegura Jesús que Juan es el más grande de los profetas, anunciado como el mensajero del Señor por excelencia, según el profeta Malaquías. Aquí radica su grandeza máxima, incluso entre todos los nacidos de mujer.
pero sorprendentemente añade Jesús al final: no obstante, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Esta última afirmación de superioridad no es un juicio cualitativo de valores personales, sino proclamación de un estado o situación mejor respecto a la salvación gratuita de Dios. Cristo es la novedad suprema del nuevo orden religioso. Él es la nueva alianza. En su sangre se funda la nueva economía de la salvación y la filiación divina en las que entran los discípulos de Jesús y todos aquellos que le siguen. Hay quizá también implícita una declaración de preeminencia del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, de la Iglesia sobre la sinagoga, de la ley de Cristo sobre la ley mosaica. El eco de la pregunta del Bautista a Jesús no se ha apagado nunca a través de los siglos y de la historia. Todavía hoy resuena en la búsqueda de Mesías y Redentores. ¿Qué Mesías liberador espera la humanidad contemporánea? ¿Cristo o Carlos Marx? Hoy como ayer en la historia, no faltan mesianismos de respuesta a la expectativa y esperanza humanas. Sin embargo, consiguen evitar la frustración, hacen felices a los demás. He aquí un breve panorama de del mesianismo ideológico y fáctico actuales. Las realidades escatológicas, Dios y su reino, la vida eterna, son el objeto específico del esperar cristiano. Pero todo esto no excluye, sino que involucra el mundo presente y el esfuerzo dinámico por la transformación del mismo y la liberación de todo lo que rebaja la condición del hombre. Reflexionemos. La gozosa esperanza cristiana de la liberación plena por ser revelación y mensaje de vida es creer y esperar no solo la vida eterna, sino también la vida en el más amplio sentido de la palabra. Creer en la vida eterna es luchar contra todo lo que es muerte y anula la vida, la persona, su dignidad y libertad. Es hacer digna y humana la vida presente para que realmente sea vida, la que Dios quiere y se experimente como tal. Así se podrá entender y anhelar como deseable la vida del más allá que coronará nuestra fe y esperanza. Por eso necesitamos hombres y mujeres de paciencia alegre, fe vigilante y esperanza robusta, invulnerables al desencanto, siempre en camino, que no se duermen, y cuya vida arde como lámpara inexhausta al servicio de los pobres, de la vida, del amor y de los derechos humanos, con la mira puesta en el reino de Dios que está ya en medio de nosotros, como fermento de conversión personal y cambio estructural. Alabado sea Jesucristo.